Presidente, a mi juicio, esta censura no tiene fundamento, no es necesaria, no es conveniente y de aprobarse sería altamente contraproducente para la economía nacional. En primer lugar, no tiene fundamento porque la ministra ha respondido a las interrogantes y las inquietudes de los promotores de la interpelación y de la representación nacional. Especialmente ha aclarado dos cosas, presidente. La primera es que la caída del producto no ha sido el resultado de malas decisiones económicas, sino ha sido el resultado de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno para hacer frente a la pandemia, y ha sido prolongada y profunda porque no estábamos preparados desde el punto de vista sanitario para enfrentarla, y se ha prolongado más en el tiempo precisamente por las insuficiencias de la respuesta sanitaria. Incluso, presidente, la recuperación económica ha sido más lenta de lo esperado porque todavía no logramos controlar la pandemia. De manera que en este tema no es la ministra de Economía la responsable, ni es una excepción el Perú. Como lo ha dicho mi colega Francisco Sagasti, ese es un fenómeno global y no hay país donde la paralización no haya generado los millones de desempleados que tenemos hoy en el Perú. En segundo lugar, presidente, sobre las medidas de reactivación económica, han habido cuestionamientos especialmente sobre dos asuntos. El primero es el programa Reactiva Perú, que es el más voluminoso, y en segundo lugar, los bonos familiares. Sobre Reactiva, se ha dicho, presidente, que solo favorecía a las grandes empresas y a los grandes grupos económicos nacionales. Y la ministra ha demostrado que la pequeña y las microempresas, las MIPES, han tenido una participación muy significativa en este programa. Muchos colegas no quieren aceptar esas cifras, pero son las cifras oficiales. El 40% de los créditos otorgados, el 98% de los créditos, pero el 40% del volumen del dinero canalizado a través de Reactiva ha ido a las MIPES. Normalmente las MIPES acceden solo al 20% del crédito en el sistema financiero nacional. En este caso es el doble. Y en segundo lugar, presidente, han accedido a estos créditos a tasas a las que nunca han accedido. La tasa promedio de las MIPES ha sido de 1.64%. Normalmente las MIPES que acceden en el sistema financiero, el 20% menos del total de créditos, lo hacen a tasas promedio de 25%. Y fuera del sistema financiero, las tasas a las que acceden son del 40%. Esos son los números. Que a algunos colegas no les gusten es otra cosa, pero los números están ahí y demuestran que se ha hecho un esfuerzo especial. Y se ha hecho un esfuerzo especial, entre otras cosas, porque ha habido desde el Congreso una demanda y una exigencia al gobierno y a la ministra para que esto pueda ocurrir. Y entonces, en la segunda convocatoria reactiva, ha habido un incremento muy significativo de la participación de las MIPES que ha llevado a que tengan el doble de lo que normalmente tienen en los créditos del sistema financiero. De manera que este cuestionamiento me parece, al igual que el cuestionamiento sobre por qué la caída tan grande del producto, han sido bien respondidos por la ministra de Economía. Creo además, presidente, que es innecesaria la censura, porque el cambio de ministra no va a llevar a un cambio en la política económica, es al gobierno al que le corresponde decidir la política económica, y esta no va a cambiar porque cambiemos a la ministra. Y es inconveniente, presidente, porque ocurre que la ministra, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, inspira confianza, tiene credibilidad entre los actores económicos y empresariales nacionales, entre los organismos internacionales de crédito, de los cuales dependemos de una manera importante para cubrir, ¿no es cierto?, las necesidades de financiamiento interno que se han incrementado como consecuencia de la pandemia, y por supuesto también depende mucho el Perú de los mercados financieros internacionales, todos los cuales tienen una buena opinión y tienen confianza
en la ministra de Economía. De manera que no hay fundamento, por las razones que ya he dicho, los cuestionamientos han sido absueltos, no es necesaria. Sería inconveniente por el efecto que tendría en la confianza de los principales actores económicos y sería contraproducente porque generaría más daño y no traería ningún beneficio al país ni a la economía nacional. La ministra además ha señalado, presidente, y con esto voy terminando, que ya hay indicadores claros de la reactivación económica, aunque no los veamos, sobre todo los hogares más golpeados del Perú no lo ven directamente. Hay muchos indicadores que dan cuenta de que hay una reactivación económica y que el próximo año creceremos para compensar la caída de este año. Para lograr ese efecto de recuperación, que no será automático, ¿qué cosas necesitamos, presidente? En primer lugar, darle continuidad al manejo económico. En segundo lugar, tener éxito en controlar la pandemia. Y en tercer lugar, asegurar que prime el diálogo y no la confrontación en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Censurar a la ministra en este contexto sería, pues, absolutamente contraproducente. Finalmente, presidente, recordar que el último ministro de Economía interpelado lo fue hace 16 años. Y eso porque en la década de los 80, en el primer gobierno del presidente García, tuvimos la mala experiencia de la hiperinflación, que fue el resultado de políticas populistas, de gasto desenfrenado, de control de precios, de control de la tasa de cambio. Y son esas políticas, presidente, los que nos han vacunado contra la irresponsabilidad en el manejo económico. Y nos han enseñado la lección de que es mejor manejar la economía técnica y profesionalmente sin interferencia política. Tenemos que tener en cuenta esa lección porque esa lección es la que nos ha permitido que la economía crezca en las últimas 2 décadas, que reduzcamos la pobreza, incluso la desigualdad, y sobre todo porque si queremos, presidente, salir de esta situación terrible en la que nos encontramos y sobre todo dotarnos de un sistema sanitario que impida que vuelva a ocurrir esta tragedia, tenemos que tener una economía sana. Y para eso necesitamos, presidente, políticas y una conducción económica que no se deje caer, ¿no es cierto?, y se deje llevar por el tipo de políticas que nos hicieron daño y nos llevaron a tener la hiperinflación, una de las hiperinflaciones más elevadas en el mundo. Y precisamente la ministra de Economía es una garantía de eso. Abandonar esa lección, y termino, es muy peligroso y sus efectos podrían llevarnos a un... Muchas gracias, señor congresista.